No puedo controlar mis emociones. No entiendo qué es esto que estoy sintiendo. ¿Qué es esto? ¿Por qué me siento así? No me siento bien. Tranquilízate. Sí me siento bien, no es nada. Respira. ¿Será que me voy a sentir así siempre? Respira. No sé si me siento bien. Solo es tu cabeza. ¿Será mi cabeza? No, no es tu cabeza. Estoy como mareada. No respiro. Siento que no puedo respirar. Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Mi corazón está a 1000. No entiendo qué pasa. No creo. ¿Será que me voy a desmayar? No te desmayes. Necesito un descanso. Descansa. Necesito sentarme. Tengo que entregar el trabajo. Si no, tengo baja nota. Estudia. Tienes que ser productiva. No puedo bajar mis notas. Deja de procrastinar. Siento que no puedo respirar. Te va a ir mal en la universidad. Recuerda, la universidad depende de esto. No puedes descuidar las notas. Es mejor que me relaje. También mereces un descanso. Tienes que ser productivo. Todo está bien. Productividad. Tranquilízate, relájate. Productividad. Todo está bien. Estoy cansado. ¿Será que tengo que googlear qué es esto que estoy sintiendo? Tómate un respiro. Tengo miedo a fallar, al fracaso. Necesitas tiempo para ti. No tienes nada. El mundo se está acabando. Todo está bien. Esto está mal. No sabes lo que tienes. ¿Qué será de mí en el futuro? ¿Cuándo dejaré de sentirme así? No quiero que mis hijos vivan aquí. Todo está bien. Cuidado, se mete un ladrón a la casa. ¿Por qué me veo así? No debes sentirte así. No entiendo qué estoy haciendo mal. Hay quienes están peor. Yo no quiero sentirme así. Quiero comer. No, estoy feliz. Todo está bien. No sé qué comer. No estoy feliz. ¿Me hará daño? Estoy cansada. El resto me odia. Estoy harta. ¡Qué envidia! Me veo horrible. También quiero estar en forma. Nadie me va a querer. Quiero impresionar. No te preocupes. No te presiones. Ya no puedo. En un planeta que cada vez se mueve más rápido, es difícil que todos mantengamos su ritmo. Hoy en día, hay tantas problemáticas que no dejan que los humanos vivamos plenamente. Los temas económicos, políticos, ambientales, sociales y familiares. Son dilemas que durante los siglos de existencia de la raza humana han impedido el bienestar general y desarrollo del mundo. Más aún con la virulenta bofetada que hemos recibido, que lleva el nombre de COVID-19 y que ha causado un sinnúmero de estragos en la población. Encierros, bancarrotas, destrucción de familias, inestabilidad política, colapsos en los sistemas de salud, efectos en la naturaleza, entre muchos más. Y que sobre todo ha reproducido en un segundo plano otra pandemia de la que casi no se habla mucho. Una crisis más grave aún y que amenaza el futuro. La pandemia de la deteriorada salud mental. La salud mental es un estado de bienestar, ¿sí? Un estado de bienestar que obviamente es multidimensional. O sea, no podemos hablar de bienestar y bueno, eso está dentro de la definición de la OMS de salud, pero es como el estado de bienestar global abarca la salud mental, pero a su vez el componente de salud mental también comprende la parte física, la parte social, todas las dimensiones, la parte relacional, y todas esas dimensiones que nos comprenden como seres humanos, básicamente. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, en el que la persona es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida y desenvolverse de forma productiva. Este bienestar no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que va mucho más allá de eso. Es el fundamento del funcionamiento eficaz de la comunidad. La salud mental individual está determinada por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos, y la mala salud mental se asocia asimismo con los cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de género, a la exclusión social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia y mala salud física y a las violaciones de los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de salud, para que realmente exista una integralidad o un bienestar integral en el concepto, yo creo que tenemos que tomar en cuenta la salud mental. Y la salud mental no es otra cosa que como que estén en equilibrio nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Básicamente una persona que está alineada en esas tres áreas o en esos tres momentos del ser, es una persona que podemos decir que tiene salud mental.
el estar bien, el estar contentos, el estar felices y más o menos un por qué no eres feliz con todo lo que tienes cuando siempre puede ser peor a veces. Pero lo que yo considero más importante y más allá de eso, y más allá de una felicidad idealizada o de una vida utópica o o que todo marche en la vida, porque nunca va a ser así, siempre van a haber cosas que nos causen problemas o que nos causen malestares o que nos hagan preguntas, a veces preguntas que pueden angustiar, y eso está bien, eso es así. Creo que el primer paso es como dar cuenta de que uno puede estar mejor y puede no sufrir tanto también por estas cosas. Porque una cosa es que te preguntes por lo que pasa a tu alrededor o por lo que sientes, por lo que te acontece como sujeto, como hermano, como hijo, eh, pero también que eso no llegue a inmovilizar, que eso no llegue a inmovilizar y que no llegue a sumir en una angustia o en un estado, digamos que depresivo o en un estado de tristeza, de melancolía tan fuerte que imposibilite. Siempre más allá de una idea de bienestar o de que siempre hay que estar bien y felices, es una idea de estar en movimiento, no quedarse enfrascado en algo. No siempre vamos a estar felices, pero no siempre vamos a estar tampoco tristes. Y no siempre vamos a estar, esperemos, en la misma situación todo el tiempo. Y si lo estamos, es porque algo pasa. Y la primera instancia es dar cuenta de por qué tanto tiempo así, por qué tanto tiempo aquí, ¿no? La salud mental y el bienestar son primordiales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, expresar sentimientos, relacionarnos con los demás y disfrutar de la vida. Sobre esta base, se puede considerar que impulsar la protección y el mantenimiento de la salud mental son preocupaciones importantes de las personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo. Sin duda, en la sociedad actual se habla más de salud mental que antes. Sin embargo, aún existen estigmas y un alto grado de quemiimportismo que hacen que este tema no se convierta en una prioridad en nuestras vidas. La adolescencia es un periodo pedagógico y único. Es una etapa decisiva para el desarrollo y el mantenimiento de hábitos sociales y emocionales sustanciales para el bienestar mental. Los cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en esta etapa pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental. Es por eso que impulsar el bienestar psíquico de los adolescentes y protegerlos de factores de riesgo que puedan afectar su capacidad para desplegar su potencial es crucial tanto para su bienestar en la adolescencia como para su salud física y mental en la etapa adulta. Los adolescentes, la palabra mismo lo dice, adolecen de la vida, adolecen por todos lados, porque es una etapa de hartísimos cambios y aunque puede ser una frase muy trillada, pero es así, no son niños, no son adultos, sus padres a veces no saben cómo tratarlos y todavía los tratan como niños, ellos reclaman, a veces no de las mejores maneras, un espacio, una distancia del entorno familiar, de padres, están ahí queriendo conocerse, queriendo conocer sus maneras y con todo también las contradicciones que eso despierta, porque a veces uno va dando cuenta de que preferiría hacer las cosas diferentes a como se las ha hecho tradicionalmente en su familia, tal vez, y eso puede despertar mucha angustia o puede despertar incluso sentimientos de que soy un mal hijo o por qué soy así, si siempre se han manejado así las cosas acá. Entonces es una etapa de pleno autodescubrimiento. Y a veces puede sentirse que ese autodescubrimiento no termina. Es como si más bien fuera un momento en donde empiezas a saber más de ti y no paras. Y de ahí en más no paras de saber, porque uno también está en constante cambio, ¿no? Pero llega esta etapa de la adolescencia en donde de pronto comienzas a ser consciente de ese cambio, de que yo soy así, ¿no? Yo tengo estas maneras o yo tengo estas formas y por qué las tengo y por qué él tiene las de allá. Y uno se comienza a cuestionar un montón de cosas. Que está en ese momento, ¿no? De cambios,
no solo físicos, emocionales. Está en un momento de preguntas. Los jóvenes tienen preguntas, ¿no? Tienen preguntas de su apariencia, tienen preguntas de la relación sexual con el otro, de la relación de grupo, de pertenencia, tienen las preguntas de la profesión, tienen este momento de grandes preguntas, ¿no? Este tema de la identidad es para mí una aventura complicada, compleja, más bien, y maravillosa, ¿ya? Y hay que validarla en los niños, hay que validarla en los jóvenes, y hay que validarla y aceptarla también desde los adultos, porque es un proceso inacabado, permanente. Yo creo que los adolescentes tienen, y con apoyo siempre del adulto, creo que a veces a los adultos nos hace falta mucha más empatía hacia estos procesos, y creo que a veces nos olvidamos de cuando nosotros teníamos esas edades y pensamos que todo para los jóvenes es fácil, porque nuestra vida de adultos la vemos desde nuestra mirada, nuestra experiencia como adultos, y creemos que es mucho más compleja la vida de un adulto, cuando nosotros éramos jóvenes, o la vida de un joven también tiene sus desafíos, sus retos, sus ambivalencias, sus propias inquietudes y demandas. Para mí el tema de la identidad es un tema maravilloso, es un tema de una aventura que debe ser, en la que nos debemos embarcar todos. Sí, ¿no? La identidad, la relación de pareja, ¿no? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Cómo debo ser? ¿Cómo no debo ser? La elección de pareja, la elección del tipo de pareja, y todo esto nuevamente a lo que los jóvenes se encuentran como opciones de posibles preguntas, ¿no? Orientación sexual, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque yo sostengo, es un momento de preguntas, de cuestionamientos serios, profundos, muy propios del otro, por un lado, y por otro lado, podemos decirlo, el exceso también de respuestas, ¿no? Y entonces estas construcciones de respuestas son cada vez menos propias y más tomadas del otro. Y ahí hay un sufrimiento, ¿no? Porque se responde al ideal del otro, ¿no? Mis padres, entonces es que tengo que, todos los adultos eligiendo por él. Y ahí tenemos un sujeto que no se responsabiliza de sus decisiones, que no se responsabiliza tampoco de su sufrimiento, ¿no? Y un sujeto que además está en una confrontación entre lo que desea, entre lo que quiere, entre lo que pudiera ser. Casi la mitad de las condiciones que afectan la salud mental aparecen a los 14 años de edad. En todo el mundo, se estima que más del 20% de los jóvenes padecen de trastornos mentales, de los cuales entre el 10 y el 20% no se diagnostican ni se tratan adecuadamente. A pesar de que ahora se tratan con más frecuencia los trastornos de salud mental, aún existen estigmas e imaginarios alrededor de la psiquiatría y la psicología. Y hay que sacarse la idea de hay que ir al psicólogo porque tenemos un problema. A veces uno necesita que se los acompañe, ¿no? Que se los acompañe un poco. Yo ahorita estoy trabajando con un chico grande, tiene 20 años, y que la familia ha estado atrás de que él vaya a la psicóloga o al psicólogo desde hace, como decía la mamá, siquiera unos 6 años, ¿ya? El chico toma mucho, toma muchísimo. No digamos que es alcohólico, la familia obviamente estaba muy preocupada, pero el chico no sentía que él lo podía controlar, que estaba bien. Y finalmente, en fin de año, o sea, después de fin de año, él les dice a la familia, no voy a poder solo. Ya necesito que alguien, y él lo dice así, que alguien me acompañe. Y me gusta esa palabra, que te acompañe, porque de eso se trata el trabajo terapéutico. No se trata de decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. Se trata de ir acompañando en que cada uno descubra cuál es la mejor manera de hacer. De ansiedad y de depresión son condiciones en las cuales en
emociones que son adaptativas y que son naturales para nosotros, como la tristeza, no la depresión, la tristeza y la ansiedad, como que se desbordan por múltiples factores, ¿sí? Y llegan a grados de disfuncionalidad. Como te digo, la forma como afecta la depresión, por ejemplo, el componente físico es un poco diferente a la forma como lo afecta la ansiedad, ¿sí? El tipo de pensamientos que vienen en un trastorno de ansiedad es diferente al tipo de pensamientos que vienen en una depresión, ¿sí? Entonces generan síntomas a nivel del estado del ánimo, de la parte física, somática y también de la parte de pensamiento, que llevan a que las personas se comporten de una manera determinada y esto retroalimenta todas sus condiciones. Entonces, todo esto lleva digamos que a unas disfunciones importantísimas para las personas que los padecen. Todo el mundo tiene un nivel de ansiedad para defenderse en la vida. Es un mecanismo de defensa del ser humano para poderse defender en la vida, ¿no? Pero cuando esta ansiedad sobrepasa el nivel esperado, hay una liberación mayor de adrenalina, de la hormona del estrés, del cortisol, entonces ahí ya produce una sintomatología. Cuando llega a eso, entonces tú dices, no, ya esto de aquí hay que ser evaluado. Pero a veces tú puedes tener una ansiedad leve que no necesariamente te lleve a una situación no pasar a la moderada. Las clasificaciones, los cuadros de ansiedad han ido variando de acuerdo a las investigaciones y a las sintomatologías que se han ido presentando, ¿no? Pero hay el trastorno de ansiedad leve, hay un trastorno de ansiedad moderada y hay un trastorno de ansiedad grave. También hay un trastorno de ansiedad generalizada, hay también un trastorno de ansiedad a la separación que se da a muy temprana edad, hay un trastorno de ansiedad anticipatoria, la gente dice, ¿qué va a pasar luego? Y que está muy anticipada, o sea, no terminas de hacer una cosa y ya estás pensando por lo que va a suceder posteriormente, ¿no? Entonces, hay diversas clasificaciones dentro de lo que es los cuadros de ansiedad. Tenemos el trastorno de pánico, tenemos la fobia social y todas las fobias específicas, o sea, fobia a, no sé, a las alturas, fobia a algún animal, fobia, ese tipo de cosas, ¿sí? Tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que o sea, su núcleo es ansioso, entonces podemos considerarlo un trastorno de ansiedad como tal. Hay pacientes que desarrollan cuadros de ansiedad y tienen mucha sudoración de manos, palpitaciones, dolores de cabeza, sensaciones de ahogo, ¿cómo es? Tienen dolor en el pecho. Entonces, hay diferentes manifestaciones en la parte de la ansiedad, ¿sí? Irritabilidad también, cierta incomodidad, no te sientes cómodo porque estás como una sensación incluso hasta como de agitación cuando estás muy ansioso. Que es insomnio, pérdida de sueño, alteraciones un poco a nivel alimenticio también, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno está, ustedes tienen que pensar que la ansiedad lo que genera una constante como, uno sobrepiensa todo el tiempo todo, y estás en esa idea, pero todo el día, dale, que dale, dale, que dale, dale, que dale. Y cuando uno está absorto en una idea, lo que pasa alrededor deja de existir, que comienzas a dejar de existir un poco, porque no ves hora, no ves actividades que tienes que hacer. También en algunos casos hay como un exceso de actividad. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Como que todo el tiempo tienes que estar en movimiento, haciendo cosas, porque necesitas como canalizar. ¿Ya? Pero a veces lo que la ansiedad necesita es que te pauses y te relajes. La depresión se caracteriza por sentir tristeza, culpa y baja autoestima, pérdida de interés o de placer, afectación del sueño o del apetito, cansancio y dificultad para concentrarse. Alrededor del 3.5% de la población mundial sufre de depresión, es decir, aproximadamente 264 millones de personas. Las personas con depresión también pueden padecer de síntomas físicos, aún en ausencia de causas físicas. La depresión puede ser duradera o reiterativa, causando un gran impacto negativo en la capacidad de las personas para realizar sus actividades diarias, como el desarrollo escolar o laboral. Lo que uno ve muchas veces son, por ejemplo, personas que tienen mucha
pues sí, como malestar que a veces se refleja, por ejemplo, con irritabilidad. Personas que se ponen rebeldes, personas que se ponen así como irascibles, como erizos, que empiezan a pelear con todo el mundo, que entonces la familia, los amigos le dicen, pero es que usted no era así, empiezan a tener malas notas, como que tienen mucha repercusión académica, y muchos, claro, naturalmente tú no quieres estar mal, ¿sí? O sea, tú vas a querer buscar esos espacios que te den cierta sensación de que estás mejor. Entonces, ahí es donde tiene la puerta de entrada, por ejemplo, el abuso de sustancias psicoactivas, ¿sí? Porque obviamente en la adolescencia, pues, es lo que está más, eso está en todas partes, mientras que el imaginario de la consulta de psiquiatría y psicología impide que consulten a tiempo cuando sienten ese malestar. Hay depresiones clínicas que tienen que ver con un trastorno más del lado psiquiátrico, que tiene que ver con un tema orgánico que no está funcionando bien en los neurotransmisores, en fin, bueno, todo un tema químico en el cuerpo. Y hay situaciones que les puede dar a diferentes sujetos que transitan por momentos de mucha tristeza, y eso se puede llamar como una depresión, ¿no? Se conoce comúnmente un estado depresivo. Eso, si ustedes siguen en Twitter, van a ver un montón de gente que se está manejando así, ¿ya? Con muchos diagnósticos, con una informalidad y con una liviandad, sobre todo con una liviandad que no le da la atención suficiente a la dificultad. Todo el mundo es depresivo, todo el mundo tiene bipolaridad, y eso en Twitter, si ustedes tienen, ven, mucha gente declarándose abiertamente depresivos y diciendo, hoy es un mal día, no quiero vivir más, denme fuerzas. Un depresivo nunca va a escribir eso, chicos, porque el depresivo no va a querer saber nada del mundo. A nivel mundial, la depresión es la cuarta causa de enfermedad y discapacidad en los jóvenes de entre 15 y los 19 años. La ansiedad se encuentra en el 9º puesto de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes del mismo rango de edad. Tú puedes tener ansiedad por muchas cosas, pero una de las causas puede ser hereditaria en tu familia. Suponte tu papá o tu mamá pueden tener una sintomatología que tú heredaste, puede ser una condición hereditaria. Así como si tu papá es hipertenso, tú puedes tener también una condición más adelante de hipertensión. No significa que sea 100%, pero tienes esa probabilidad de heredarla. Puedes tener un cambio de casa, puedes tener el nacimiento de un hermano en los jóvenes, puedes tener condiciones de que la relación de los padres no sea muy buena o haya muchos desacuerdos entre ellos, porque a veces hay discusiones más frecuentes entre ellos. Puede ser que el papá esté enfermo o la mamá esté enferma, puede ser que la mamá trabaje fuera de casa todo el día y pase solo este joven, porque se necesita que los padres trabajen para sostener lo que es familia económicamente. Hay adolescentes y jóvenes que están consumiendo sustancias como marihuana o están los juegos de video también están siendo una causa ahora muy marcada para generar un cuadro de ansiedad. Entonces, causas pueden haber algunas dentro de los jóvenes para que desarrollen un cuadro, y eso te puede llevar a un cuadro depresivo. Muchas personas que antes mantenían estable y bien cuidada su salud mental, ahora se les dificulta más hacerlo debido a los múltiples factores estresantes provocados por la pandemia. Esta emergencia sanitaria está generando un incremento de la demanda de servicios de salud mental. Aspectos como el duelo, el encierro, la pérdida de ingresos y el miedo están generando o agudizando los trastornos de salud mental. Bueno, vamos a empezar. En la vida de la población general, digamos que toda esta situación del COVID-19 ha desencadenado muchos síntomas, sobre todo del espectro ansioso y depresivo, debido, bueno, al miedo a la enfermedad, debido a las personas que han tenido el virus y han sido estigmatizadas, por ejemplo, debido a algunas personas que han presentado secuelas a nivel mental por el mismo virus que han padecido. También las personas que han vivido duelos por el virus como tal. Lo otro es, por ejemplo, otro elemento fundamental es el confinamiento. El duelo a la vida como la llevábamos,
todas las repercusiones económicas que ha generado pues, toda esta situación a nivel global. Entonces, todo esto se han vuelto como que estresores y desencadenantes de todos estos síntomas. Eso es en población general. Si yo tengo una estadística de los pacientes que yo, desde el punto de vista mío, como profesional en mi área, yo te puedo decir que el porcentaje de niños con trastornos de ansiedad está siendo cada vez más alto, ¿no? Está cada vez más. Hay también factores que inciden en que tú tengas posiblemente una condición que te lleve más. Ahora, tú me tocaste el tema de la pandemia. La pandemia ha sido un detonante en pacientes posiblemente están, tal vez personas ansiosas, pero la pandemia te llevó muchos cambios, llevó al ser humano a muchos cambios. Entonces, los recursos en algunos pacientes que no estaban fortalecidos desencadenaron en un mayor cuadro de ansiedad, ¿sí? O en una condición de depresión. Entonces, cada vez está siendo el índice más alto de pacientes con síntomas de ansiedad o con otro tipo de síntomas. Creo que la pandemia nos ha puesto en contacto con lo más profundo de cada uno, ¿ya? Porque como nunca, creo que jóvenes, y nos pasa con los adultos también, hemos podido tener tiempo para pensar en nosotros, darnos cuenta en muchos casos los vacíos que estábamos, ¿ya? Y eso genera mucha dificultad, eso genera mucha angustia. A los jóvenes los ha cuestionado en relación a la amistad, en relación a los vínculos que construyen, en relación a sus deseos a futuro, ¿no? En otros casos puede ser chicos que en casa no puedan sentirse lo suficientemente llenos o satisfechos, y el no poder tener otros espacios donde vincularse los agobia, los angustia, los desespera, los harta. A nivel de jóvenes, digamos que uno ve que el confinamiento ha afectado mucho la parte social, que es una parte fundamental de la etapa vital, ¿cierto? Entonces, no es solamente la parte de interacción, que además los jóvenes pues ya son, o sea, ustedes ya son una generación, ustedes son nacidos digitales. De todas formas, sí hace, o sea, los seres humanos somos seres gregarios por naturaleza, o sea, nosotros necesitamos la interacción. Entonces, la parte virtual no es suficiente. Entonces, digamos que eso ha generado ciertas cosas. Otra cosa que he visto mucho es como ese duelo a ciertos ritos de paso, como las graduaciones, las celebraciones. Sí, o sea, puede que una persona que enfrenta unos problemas así económicos súper fuertes o quiebras grandes, o alguien que se está enfrentando a enfermedades súper fuertes y todo esto, le parezca que eso no vale la pena, pero recordemos que el sufrimiento es subjetivo. Es decir, no hay un sufrimiento más válido que otro, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los jóvenes sí están viviendo, esta generación de jóvenes sí está viviendo como ese peso a todas esos eventos, esos rituales, esas celebraciones, pues que obviamente pues eran parte de sus expectativas y que no se han cumplido. También pasa que cuando atravesamos procesos de duelo, de pérdidas, de cambios como muy significativos, por supuesto, no cualquier cambio, no cualquier pérdida, ocurre que el sujeto queda como en una especie de limbo, de no saber ahora para dónde, como que si hubiese perdido ese motor que le impulsa a seguir haciendo cosas, ¿no? Y lo complejo que puede ser hacer un duelo, no solo por alguien que ha fallecido, sino por eso que se ha perdido, porque incluso el fallecido es una pérdida, ¿no? Entonces es como tratar de resignificar todas esas pérdidas que nos dejan muchas veces sin motor para seguir en la vida, porque en la vida nos vamos a encontrar con cosas que no vamos a poder o que vamos a perder. Por eso pueden decidir encapsularse en su dolor, en su tristeza, en su soledad, ¿no? Soledad, nuevamente, es un término que nos orienta mucho para hablar de la situación actual de los jóvenes, ¿no? Porque han perdido la escolaridad presencial, han perdido lo cotidiano de ir al colegio, de encontrarse ahí, de hablar con profesores que pueden ser adultos referentes, ¿no? Eso es una gran pérdida para los jóvenes, ¿no?
Y habría que ver en estas dinámicas más complejas familiares qué ocurre, ¿no? Con este joven, por cuidado de salud, sí, tiene que priorizar y estar en casa, ¿no? Pero doblemente encerrado, porque ¿qué pasa con estos jóvenes que no hablan con sus padres, ¿no? Porque no encuentran esa escucha, porque no encuentran aquello que podrían encontrar en un adulto, ¿no? Y entonces hablo mucho de este dormitorio, de este encierro, ¿no? Un doble encierro, ¿no? Encerrados en casa porque no pueden salir y encerrados en sus propias casas, ¿no? Por este encierro tiene que ver con esto, con encapsularse en ese dolor y todas las ideas y los pensamientos y las emociones que pueden ir incrementándose, ¿no? O sea, esta angustia de la que hablamos puede ser cada vez más complejo para ese sujeto que está solo. Hubo un momento muy fuerte cuando el encierro fue total, ¿no? Pero, ¿qué coincidió con para hablar de los jóvenes? ¿Qué coincidió con los jóvenes? Que los jóvenes estaban de vacaciones, mayormente, ¿no? Entonces, estaban de vacaciones, vacaciones alargadas parecían, ¿no? Incertidumbre total. Parecen que son vacaciones alargadas, marzo, abril, no se abren los colegios, no se abren y se seguían sin abrir, ¿no? A ratos la posibilidad de la semipresencial, nada, se retrocedía para totalmente cerrado todo. Ahí hay una confusión, ¿no? Confusión sobre el uso del celular o de los juegos de video. El juego de video te atrapa, a los chicos los atrapa y cada vez quieren más, o se enganchan, o pueden pasar al siguiente paso, entonces te atrapa y no te saca, entonces te lleva, es como un río que arrastra, así que no hay quien lo detenga. Ha aumentado muchísimo, se ha convertido en un punto yo digo que es una compañía, es una buena compañía para los adolescentes, los jóvenes, el uso de las redes sociales, ¿no? Que implique celular, las series de televisión, o sea, ¿por qué? Porque no tienen un autocontrol definido, todavía no terminan de autocontrolarse, entonces eso no ha beneficiado. Y eso ha sido muy dañino, porque se quedan hasta tarde con los juegos de video, con el celular, conversando, interactuando, o viendo películas. Entonces, eso trae problemas de sueño. Entonces, al día siguiente, comienzas a acumular esos sueños y alterar esos sueños, y eso te puede traer una sintomatología en tu estado de ánimo. Entonces, es importantísimo tener un horario. Tú puedes utilizar el teléfono para llamar a tu mamá, para llamar a tu papá, para algo que sea necesario, pero no engancharte en un celular en el que puedas estar 4, 5, 6, 10 horas en contacto con el celular, jugando, completamente ensimismado en el celular. El peso de los medios de comunicación y la imposición de estándares pueden incrementar el contraste entre el ambiente que vive el joven y sus percepciones o planes para el futuro. Las redes sociales suelen ser un factor responsable de los problemas de baja autoestima en los jóvenes. Pero hay que situarnos también, creo, en la época. Ahora hay niños y jóvenes, tú dirás, que pasan mucho tiempo solos, que pasan mucho en juegos de computadora, tienen toda una comunidad incluso, muchas veces, de gamers, y se identifican con ellos, y me parecería interesante incluso hasta qué punto estas comunidades pueden ser como un punto de anclaje precisamente para dar cuenta de la importancia de la salud mental, y si de algún modo se crean vínculos que puedan propiciar que eso se ponga en circulación, que esa palabra de cómo estás, de cómo te sientes, de me pasa esto, qué te pasa a ti, se pongan un poco en circulación, ¿no? Que eso circule. Los jóvenes de algún modo son más diestros tal vez en estas cuestiones electrónicas, pero puede ser igualmente contraproducente porque hay igualmente que formar lazos presenciales. Si bien hay lazos virtuales, como decíamos hace un rato, por estas comunidades de gamers y etcétera que se forman de manera virtual,
también es importante el lazo, porque no solo se hace con el otro discursivamente, sino que también se hace con el otro estando ahí al lado, poniendo el cuerpo, atravesando experiencias, viendo cómo nos manejamos, ¿no? Y aproximadamente en junio empiezan la mayoría de los colegios a experimentar todos, ¿no? Con la educación a distancia, con cada uno con su plataforma, su metodología. La educación online. Esto creo que ha sido muy, muy duro para todos, creo que tanto para los jóvenes, para los niños y para los docentes, ¿no? En un ratito se tuvo que aprender un montón de cosas. Y no hay ya esa dinámica que hay en la presencia, ¿no? Tal vez algunas cosas tal vez también se tuvo que renunciar a algunas cosas que se tenían, ante las cuales se tenía mucha ilusión. No sé, para cada uno será diferente, pero hay muchos chicos, muchas chicas y niños, niñas, que les hace mucha ilusión el primer día de clases. Y las cosas nuevas, sí, las cosas nuevas, ver a los nuevos compañeros o compañeras, de dónde vienen, quiénes son, los nuevos profesores, profesores de los que uno de pronto ya algo había escuchado y quería tener clases con ese profesor o profesora. Toda esta, es como si uno siempre ha formado parte de una comunidad que es la escolar, la institucional, y de pronto esa comunidad ya no está, o está de otro modo, pero no es lo mismo. Entonces sí es una pérdida, a pesar de que hay incluso, pasa con muchos pacientitos que no les gustaba ir al colegio, no les gustaba ir a la escuela y ahora lo anhelan. Uno físicamente puede notar cuando alguien se está descomponiendo. ¿Ya? Por ejemplo, para nosotros como colegio este año ha sido súper difícil, más allá del tema de la tecnología, que se cae el internet, que se conectan, que no se conectan, que si les gusta la clase, que si no les gusta la clase, que si los chicos están desencantados, en fin. Pero también es difícil poderlos percibir, ¿no? Porque nosotros podíamos verlos en el corredor, en los recreos, nos veían ahí asomados, o en el andar, o en los conciertos, o qué sé yo. Yo no podía decir, aquí está pasando algo. Ahora, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, nosotras como psicólogas, Cristina y yo, que no entramos a las clases, no damos clases, ¿cómo podemos saber cómo están? A veces nosotros nos damos cuenta de cosas, por ejemplo, en el andar. Íbamos a alguna, ¿qué es la feria? Dice, ¿quién? Sí, sí, qué lindo, vamos a ver. Y de pronto íbamos y ¡pac! Veíamos el rostro de algún joven, ojeroso, desencajada. Entonces, aquí pasa algo. Comienzas así como a escarbar de a poquito, así como de ladito, vamos viendo. ¿Y cómo le va fulanita en las materias? La verdad es que no está tan entusiasmada. Y participo. Y ahí comienzas a darte cuenta que a ese joven tal vez no le está pasando tan bien. Y te permite intervenir. Y eso nos ha permitido acompañar a muchos chicos bien, o sea, bien en el sentido de poderlos ayudar, ¿no? Y creo que eso es algo que ahorita es difícil, es muy difícil. Ahora, las consecuencias pueden ser tan amplias como opciones, como síntomas, ¿no? Hay personas cuando la ansiedad termina siendo como un nivel muy, muy alto, ¿no? Pueden tener síntomas muy, muy complejos, como por ejemplo lastimarse el cuerpo. Las consecuencias son muy tristes, la verdad. Vemos muchos intentos de suicidio, muchísimos. Y pues esos son los que no alcanzan a ser suicidios. Vemos mucha historia de intentos de suicidio con los que no pasó nada, dice la gente, aunque eso no existe. O sea, pasó algo y es que alguien trató de matarse o por lo menos hizo alguna, como que ejerció una acción en pro de matarse. Vemos consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Y esto sería como una consecuencia y también uno de los factores detonantes que son los conflictos familiares. Muchísimo. A ver, el adolescente, el joven, puede decir, me quiero morir, me quiero matar, puede hacer una escena en su casa, romper todo, ¿no? No hay garantía de que lo vaya a hacer o de que no lo vaya a hacer.
como no hay garantía de que otro chico pueda no hacer nada de esta escena y que lo haga, que lo intente, ¿no? Este pasaje al acto de suicidarse, ¿no? Este intento de suicidarse, ¿no? No, no hay algo que un profesional pueda decir, a ver, esta es la lista, usted lo ve triste, usted lo ve más callado, hoy por hoy, ¿no? Eh, hay cada vez más, ¿cómo decirlo? Más situaciones tecnológicas o culturales, ¿no? Que nos deja a los profesionales y a los adultos eso, cada vez con menos garantías de poder decir lo va a hacer o no lo va a hacer, lo va a intentar o no lo va a intentar. De acuerdo con los informes de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la tercera causa de muerte para los adolescentes de entre 15 y 19 años. La prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido a la falta de sensibilización respecto al suicidio como problema de salud pública principal y al tabú existente en muchas sociedades para examinarlo abiertamente. Las estrategias eficaces de prevención del suicidio requieren un fortalecimiento de la vigilancia y el seguimiento de los suicidios y los intentos. Las diferencias transnacionales en los patrones de suicidio y los cambios en las tasas, características y métodos de suicidio ponen en relieve la necesidad de que cada país mejore la integridad, calidad y oportunidad de sus datos concernientes a este tema. Entendiendo que son condiciones multifactoriales, pues si lo combatimos desde un solo frente, es probable que nos estemos quedando cortos, ¿cierto? Entonces, lo recomendable es hacer un abordaje así. Si es multifactorial, pues un abordaje que sea desde varios puntos, ¿cierto? Son como las paticas de una mesa, yo les digo. Entonces, sí, dependiendo del caso, podríamos necesitar medicamentos, pero sí o sí necesitamos hacer un abordaje en trastornos de ansiedad y depresión, un abordaje psicoterapéutico. Te ayuda muchísimo el ejercicio físico. Te puede ayudar a nivelar el sueño, el apetito y a bajar los niveles de estrés que tú estabas teniendo. Ejercicio regulado. No es el ejercicio cuando me provoca, es el ejercicio regulado. 2, que duermas bien. Tienes que tener un sueño conservado. 3, que comas bien. Tienes que tener un apetito, o sea, una calidad de alimentación adecuada. ¿Ok? 4, debes dejar el uso del celular. No puedes estar utilizando celulares. Tienes que bajar el ritmo del celular. Todas esas cosas te van a ayudar a que hagas el primer paso para no llegar a otro tipo de sintomatologías. ¿Sí? Si no las llegas a completar, entonces ahí sí, pues estás camino a que tu ansiedad vaya agarrando una mayor fuerza y tu calidad de vida comience a tener ya otro tipo de condiciones. La poca ayuda que reciben las personas que sufren de trastornos mentales, acompañado del miedo al estigma, no permite que muchos busquen el tratamiento que necesitan para desarrollar sus vidas de manera saludable y productiva. La American Psychological Association, APA por sus siglas en inglés, establece que el hecho de que los jóvenes no se traten genera un gran dilema. Otro diagnóstico va a ser individual y particular. No hay depresivos iguales, no hay personas con ansiedad igual, no hay personas con autoestima baja igual, no, porque cada uno va a corresponder a lo que cada sujeto va a vivificar y va a vivir y va a transitar. Sino que simplemente tenemos una distorsión de nuestra forma de ver las cosas, porque es que la depresión y la ansiedad son como unos lentes que nos nublan la perspectiva, ¿sí? De nuestra propia vida, de la gente que nos rodea. Por eso es que nos pone como erizos, que nos estamos defendiendo porque todo nos duele, todo nos pesa, ¿sí? Son condiciones muy dolorosas. O sea, el núcleo real de ansiedad o depresión es el sufrimiento, básicamente. El papel de la familia es el más importante porque es el que te permite, es el que te da el soporte para que tú puedas fortalecerte desde el punto de vista emocional. Tu
tú tienes el soporte de tu familia y con esa ayuda que es tan valiosa, se dan cuenta los padres. Los padres sienten cuando a los hijos les pasa algo, porque son los padres, ¿no? Los conocen tanto, los quieren tanto, entonces ellos saben cuando a los hijos les está pasando algo. Entonces yo necesito mucho, desde mi punto de vista médico o como profesional en psiquiatría infantil, yo necesito mucho la cooperación de los padres. Si yo tengo esa cooperación, los chicos salen adelante. Si no la tengo, repito, por las condiciones que cada familia tenga, generalmente yo sí veo que de repente como que se lentifica esta mejoría, ¿ya? Porque tengo que dar también ayuda, orientación a los padres para que ellos sepan cómo manejar estos síntomas cuando los hijos están en angustia. Porque, ¿no verdad? Hay que dar recursos para que ellos también tengan cómo hacerlo cuando entran en un cuadro de ansiedad también. Entonces hay que enseñar todo esto. O sea, es un trabajo muy combinado, un trabajo en equipo que se requiere. Para los jóvenes es muy importante, como lo he mencionado, que se respeten sus intereses y sentir que el otro es el padre, la madre, el profesor, los adultos que hemos dicho, y que el otro también se interesa por esos intereses, que se interesa realmente, ¿no? A ver, ¿a ti te gusta mucho jugar esto de acá? ¿Y qué juegos son? A ver, pero ¿cómo funcionan así? ¿No? Entonces, ahí hay un otro que escucha sobre ese interés, ¿no? La pregunta no va a ser necesariamente, hijo, ¿cómo te sientes tú en tu vida? ¿Estás angustiado o no? ¿Estás triste? ¿Te quieres matar? Bueno, no va a ser necesariamente una pregunta así, ¿no? Eso puede ser muy orientador con los padres. La pregunta puede ser algo así, ¿no? ¿A ti te gusta jugar tanto? ¿Y qué tanto te gusta de eso? ¿A ti te gusta ver esta serie por horas? A ver, pero ¿de qué es esta serie? ¿No? Y allí ya hay un adulto que escucha, ahí ya hay un joven que expresa, ¿no? Y eso puede desplegar en otro tipo de conversación. ¿Por qué? Porque los intereses que tienen los jóvenes, nuevamente, insisto en eso, va a tener que ver con lo más propio. Tenemos que ser realistas también con esto. O sea, estamos en países donde desde la práctica, hacer los registros, la logística y todo esto, todavía no se ha terminado de implementar ni siquiera, ¿cierto? No hay mecanismos efectivos de registro de información. Entonces, lo primero es priorizar todo el tema de salud mental a nivel de políticas públicas. No hay nada que hacer. O sea, si no prioriza, no va a haber acciones que lleven a mejorar este tipo de cosas. Lo segundo es pues brindar las herramientas para que se haga ese registro de manera efectiva, de este registro de condiciones. Lo tercero es dar información, pero realizar campañas realmente efectivas, porque es que con todo el tema, y de hecho las redes sociales son una herramienta y como todas las herramientas pues dependen del uso que se les dé, ¿cierto? Entonces, desde la parte oficial, toda la parte de trabajo de información general con respecto a salud mental, a dónde puedes consultar si sientes tales y tales signos de alarma para consultar, ¿sí? Ese tipo de cosas creo que sí es responsabilidad gubernamental y es tal vez de las herramientas, de las acciones, perdón, más fáciles que se pueden ejecutar. Para ejemplificar la carencia de información y relevancia que hay en la región sobre salud mental, tomemos como referencia al Ecuador, donde el único registro que hay sobre este tema a nivel público son 2 carillas de un informe. El informe Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, realizado en 2018 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, señala en sus páginas 13 y 14 que en el país habían 1.582 psicólogos hasta ese año. El mismo informe destaca que en total hay 0,93 psicólogos por cada 10.000 habitantes, una cifra que deja mucho que decir. El país está en deuda todavía con este tema de la salud mental. Desde las mismas leyes, eso no es competencia directa nuestra como municipio,
pero sí podemos empujar una ley de salud mental que todavía está en pañales aquí en nuestro país. O sea, acá la atención psicológica debería también entrar dentro de los seguros, debería ser gratuita, deberían haber en los dispensarios, además de médicos clínicos, deberían también haber psicólogos, ¿no? Ojalá y con esta situación tan difícil que hemos pasado se puedan fortalecer esos espacios desde la mirada de las políticas públicas. O sea, desde las políticas públicas deberían promover de manera mucho más firme, de manera mucho más... Entonces yo sí creo que estamos en deuda con eso. Por eso para mí debería empezar desde la política pública a fortalecer las leyes en relación a la salud mental. Antes de la emergencia sanitaria, las naciones solían invertir menos del 2% de capital de salud para tratar específicamente la salud mental, afirma la Organización Mundial de la Salud. Este escenario de la emergencia sanitaria, los planes nos cambiaron un poquito y realmente, como yo les decía hace unos minutos atrás, se fortalecieron estas posibilidades de trabajar en salud emocional. Entonces, desde marzo nosotros implementamos un servicio de telepsicología para acompañar a las personas que se sentían abrumadas por esta situación sanitaria. Entonces, desde el mes de marzo habilitamos una línea telefónica desde la Corporación para la Seguridad Ciudadana, donde se activaron 90, quizá un poquito más, 96 psicólogos más o menos de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, trabajando desde Guayaquil, o sea, vía telefónica para el resto desde Guayaquil para el resto del país. Pudimos dar atención mientras estuvimos en semáforo en rojo, ¿no? Se atendieron a cientos de personas donde se pudo dar contención y acompañamiento emocional. Las dificultades que se registraron mayoritariamente eran efectivamente trastornos de ansiedad, depresión y luego en un siguiente momento duelo por pérdidas de familiares y personas cercanas. Entonces eso fue lo que trabajamos mientras estuvimos en semáforo en rojo. Luego, este servicio de telepsicología, que todo era a través de llamadas de todos estos psicólogos que trabajaban de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, la alcaldesa nos dijo, bueno, como los psicólogos trabajaron de forma gratuita, ya cuando pasamos a semáforo amarillo, dijeron, bueno, se cumplió nuestra misión, entonces ya se desmovilizaron los psicólogos, pero la alcaldesa nos dijo, no vamos a dejar sin soporte emocional a la ciudad, hay que generar otro tipo de acción para este siguiente momento en el que estamos. Así que empezamos a desarrollar un proyecto de prevención de depresión y suicidio con un equipo de psicólogos, los mismos que estuvimos trabajando en telepsicología, y diseñamos este proyecto que luego se convirtió en la USEM. La USEM es la Unidad de Salud Emocional Municipal que funciona desde el Hospital Municipal Bicentenario, el que era anteriormente la maternidad Enrique Sotomayor. Desde allí están atendiendo, desde el 13 de agosto, más o menos 12-13 de agosto, están atendiendo 3 psicólogos de forma permanente, inicialmente, como les decía, con este propósito de prevención de depresión y de casos de suicidio, pero ahora en vista de la alta demanda, se abrió el rango de atención y se atienden temas de violencia, de trastornos de sueño, los temas de consumo de drogas se derivan a la unidad de Por un Futuro Sin Drogas. Es decir, estamos tratando también de fortalecer el trabajo de los psicólogos municipales que existen desde las diferentes direcciones para crear una red de psicólogos municipales que estemos trabajando ante diferentes especialidades. Creando redes, porque la generación de ustedes es generación digital, como hablamos, y eso favorece que el uso de las redes pueda hacerse de una manera más adecuada, ¿sí? Trabajar con eso. La generación de ahora es más crítica que las generaciones pues ya mayores en su lectura de la información, y en ese sentido creo que nos pueden ayudar como en la limpieza un poquito de la información, de la desinformación que hay por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pueden hacer los jóvenes? Vincularse. ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Crear redes. ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Buscar personas que estemos dispuestas a educar y a enseñar, ¿me entiendes? A informar, y que, pues claro, no tenemos todas las respuestas, pero pues podemos buscarlas. Sí me hago entender, o sea, realmente creo que sí habrá personas que no son tan receptivas,
Habrá personas con otro tipo de mentalidades, pero sí creo que los jóvenes de ahora son mucho más activos, críticos y como que como más enfocados de lo que le tocó a mi generación de ICQ y Messenger y otras cosas. Psicólogo ni ningún especialista, ¿eh? Eso, de verdad se los digo, ¿no? Cuando llega un paciente, mi verdad es mi verdad teórica, ¿no? Pero cuando tengo al paciente y todo lo que amerita trabajar con un joven, ¿no? Esa verdad con la que viene, esa es su verdad, ¿no? Eso es realmente delicado, importante y también tan ético poder trabajarlo, ¿no? Y darle el lugar digno que se merece, ¿no? El lugar digno de los jóvenes. No tengamos miedo a pedir ayuda, a hablar sobre nuestros sentimientos y problemas, a buscar tratamiento. Eso no nos hace más débiles o menos válidos. Es importante buscar formas de cuidar y mantener estable nuestra salud mental para poder afrontar con más fortaleza obstáculos de la vida y poder desarrollar una vida plena a medida que crezcamos. Demasiados niños y jóvenes, tanto pobres como ricos, en todos los rincones del mundo están experimentando enfermedades mentales. Esta crisis inminente no entiende de fronteras ni de límites, así que necesitamos estrategias urgentes e innovadoras para prevenirlas, detectarlas y en caso necesario tratarlas a una edad temprana. Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF. Se trata de tener una buena calidad de vida y funcionar. Tú puedes funcionar en lo que tú hagas teniendo una buena calidad de vida, en todo, en todo. Se te abren las puertas y todo. Cuando tú funcionas, todas las puertas se te abren. ¿Sí? Porque eres responsable, eres honesto, haces el trabajo bien, porque como estás bien, lo puedes hacer bien, estudias bien. Entonces, son muchas cosas y en todos lados por donde te tocará transitar en la vida, vas a tener una buena respuesta y eso es gratificante para el ser humano también.